Perdón por el retraso, pero estaba yo en una defensa de doctorado y se me hacía muy difícil de dejar al pobre que estábamos juzgando. Y yo veía la hora y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero, en fin. Justamente es Bernardo que ya defendió la propuesta de su tesis. Y como no está, puedo decir que los miembros del tribunal quedaron no solamente entusiasmados, sino un tanto admirados del nivel de su propuesta, de su tesis doctoral sobre el mesianismo en Schollen, Carl Schmitt, Agamben y sobre todo Walter Benjamin, una tesis buenísima. Entonces uno ya no la lee como tesis, sino como libro y aprende uno. Y en la discusión pues llegamos a algunas conclusiones muy interesantes. La semana pasada no estuve porque le habrán dicho que estuve en Polonia, un país periférico al este de Europa. Nosotros estamos al sur-oeste de Europa, también periférico. Pero los polacos entienden también el hecho del ser periferia. Es una cultura con respecto a la europea central, pues que vive una cierta dependencia, no solamente por estar situado entre el imperio zarista y el imperio germánico, los pobres polacos, que alguna vez ni territorio tuvieron, porque o el zar se los comió o el Kaiser se lo comió, un pueblo muchas veces sin territorio. Y es uno de los buenos ejemplos para plantear el tema político de qué significa pueblo, porque ni el territorio a veces es componente de la definición de pueblo, aunque sí normalmente entra en la definición de pueblo, un territorio. Pero los polacos fueron pueblos sin territorio algunas veces. Entonces tenemos muchas sintonías con los polacos y un grupo de profesores y alumnos de la Universidad de Potsdam. Potsdam fue donde empezó el surgimiento de Lech Walesa, que puso en cuestión a todo el socialismo real, que se cayó como un castillo de naipes después. Y ahí hay un gran monumento del comienzo de la crítica al socialismo real. Muy buena gente, y además hay un grupo que estudia pensamiento latinoamericano. Entonces, habían escuchado mi curso sobre la analogía en Polonia. Y entonces me invitaron a un congreso ahora sobre la analogía. Pero era un congreso grande, de 4 días, decenas de ponencias. Había muchos lógicos, analíticos, matemáticos. Para mí fue también descubrimiento. Todo el tema de la analogía es un tema muy matemático. Así que había unos pizarrones que se llenaban de fórmulas, pero más bien una cierta ceguera al uso de la analogía en las ciencias sociales, en la política, en la economía, en la historia. Entonces éramos menos los que estábamos a ese nivel, pero hubo toda una mesa de discusión sobre la analogía como yo la planteé y hubo un buen debate. Además había más de una tesis sobre filosofía de la liberación en Polonia. Nos conocen, están leyendo. Fue una interesante presencia en ese lugar tan lejano.
pero estoy todavía medio aterrizando. Llegué el lunes y entonces ahora tenía un examen y es la última clase del semestre, así que voy a decir algunas cosas, pero más bien después lo que podemos hacer es un pequeño diálogo y fijarnos los objetivos para la evaluación, a ver cómo va la cosa, para poder de alguna manera que ustedes estén presentes. Había pensado tratar un tema que nos permitiera hacer una comparación con la modernidad. Una sociedad real que existió durante más de un siglo y medio, pero fuera del proyecto de la modernidad, adoptando muchas de las mediaciones de la modernidad y logrando efectos civilizatorios muy interesantes, y no solamente en el tiempo en que existieron, sino aún después de su abolición, siguieron dando efecto. Me voy a referir a una experiencia que aconteció en el Paraguay, que también estuvo entre los mojos y chiquitos, que eran indígenas de la región boliviana amazónica, que también estuvo en los valles o la cuenca del Orinoco y también en nuestra California. Se llaman las reducciones jesuíticas. Y es muy interesante, hay una enorme bibliografía, hasta sería muy bueno alguna tesis doctoral de diálogo entre la modernidad y las reducciones, porque no se sabe mucho lo que era, y fue un tipo de vida que se instaló allá comenzó a organizarse por el 1610 hasta el 1767, en que fueron expulsados. Fue un siglo y más, de un tipo de organización agrícola, urbana, política, sumamente particular, que está al origen, yo pienso, de lo que después se va a llamar el socialismo utópico, porque en Europa aparecieron más de 150 relatos de cómo estaban organizados, cómo era la vida de esas reducciones jesuíticas, que fueron escritas en casi todas las lenguas, en ruso, en checo, en polaco, en alemán, en francés, porque los jesuitas venían de todos los países europeos. Y cuando fueron expulsados, la mayoría, como Clavijero en México, Clavijero también fue expulsado, terminó en Italia, y entonces usaron sus últimos años de su vida, expulsados, para hacer algo de valor. Y Clavijero ahí escribe la historia de México. Pero cuidado, no fue la historia del México colonial, fue la historia de los aztecas. Es decir, que para él México eran los aztecas, no lo que pasó después. Lo cual el solo hecho de su historia era para refutar la posición de Pau, que había pensado que estos pueblos eran salvajes. Y entonces él dice salvajes. Clavijero estaban a la altura de los egipcios, de los mesopotámicos y de los griegos. Un poco más, diríamos, en otro nivel que los griegos, pero una altísima civilización. Y por eso escribe la historia de México en el exilio. Como él, muchos otros escribieron las experiencias de estas reducciones. Entonces es muy interesante, porque esas reducciones
no fueron un invento de los jesuitas, sino que fue fruto de los indígenas, de los pueblos originarios, pero tampoco de las regiones urbanas, sino de las regiones de plantadores, cazadores, pescadores, recolectores. Es decir, justamente ahí, chiquitos, y los mojos del Orinoco, de Bolivia, el Orinoco y en California, no son culturas urbanas, sino tampoco nómades en el sentido más móvil de la palabra. Entonces, habría que ver un poco las tres regiones un poco antropológicas de América como el continente completo, ¿no? Habría que dividirlos aproximadamente de esta manera. Aquí y al sur eran regiones con indígenas más nómades, y cuando llegó el caballo se nomadizaron más todavía, porque montados a caballo podían dispersarse mucho mejor sobre esas regiones. Mientras que entre los nómades y los urbanos que estaban sobre las montañas a más de 1000 metros de altura, en la región más tropical de América, desde el norte del Imperio Azteca hasta el sur de los incas, estaba la gran cultura nuclear de América, y entonces todo lo que sería Mesoamérica, después Centroamérica, que va a tener influjos de distintos lados, la región colombiana, con los indígenas de la región, y sobre todo el imperio inca. Esto es la parte urbana de América. Mientras que en el medio, al norte justamente del imperio azteca, y por eso en California, en la región del Orinoco, del Amazonas y del Paraguay, había este tipo de culturas que no eran urbanas, sino que eran de recolectores y de pescadores. Entonces estaban en una situación intermedia. La experiencia de las misiones va a urbanizar a estas culturas que no eran urbanas. Va a ser un poco el pasaje del Paleolítico alto al comienzo del Neolítico. Va a ser un proceso civilizatorio de urbanización, pero ellos van a guardar sus costumbres anteriores a la conquista, y de ahí entonces el interés que tiene este tipo de vida, que no fue moderno en el sentido de la palabra que le estamos dando en este curso, y tampoco fue, como se piensa a veces, que fue el cumplimiento de un libro o un texto como La Utopía de Tomás Moro, o La Ciudad del Sol de Campanella, o La Nueva Atlántida de Francis Bacon, y ni siquiera La República de Platón. Muchos piensan que fue como una imitación de aquello. Para nada. Fue el tomar las costumbres de estos pueblos, y en particular la más espléndida de todos estos grupos fue la de las reducciones jesuíticas del Paraguay. Se llama del Paraguay, pero ocupaba gran parte del Uruguay, mucho del Paraguay, una región grande de Argentina y también de Brasil, desde Santa Catalina. Era como 1 millón de kilómetros cuadrados, y tenían pues ganado de hasta 2 millones de cabezas de ganado, por ejemplo, de vacas que tenían ellos en sus pastoreos. Es decir, era un gran espacio de organización muy interesante. Hay un texto que me va a gustar poner dentro de los clásicos de la filosofía latinoamericana,
se llama de José Manuel Peramas, 1732-1793. Ustedes ven que 1767 fueron expulsados y vivió todavía 25 años más en Italia, y ahí describió en un libro clásico estas reducciones. Entonces las reducciones surgieron primero en la línea de Bartolomé Las Casas de hacer una evangelización pacífica, no conquista. Y por eso que no se introducían con las armas, salían desde Asunción del Paraguay, navegaban por los ríos, y un jesuita especialmente que llegó como joven y luego se hizo jesuita, que ya conocía el guaraní, que andaba con su canoa por los pequeños arroyos del Paraná, del Paraguay, como los indígenas, que deviene jesuita y que conoce las costumbres. Entonces él es uno de los fundadores de las primeras reducciones. Entonces es interesante pensar cómo pudo organizarse una sociedad donde la propiedad privada nunca existió. Ni siquiera hubo referencia a la propiedad privada. Era todo propiedad común. Pero eso no lo impusieron los jesuitas, sino que fue la organización propia de los propios indígenas que se dieron a la propuesta de hacer una reducción. Reducción era un pequeño pueblo. Ahora, es interesante que esos pueblos los diagramaban como se diagramaban las ciudades coloniales. Eran un verdadero tablero de ajedrez. Nuestras ciudades, que son Morelia, México, Mérida, todas nuestras ciudades coloniales son un tablero de ajedrez. O es decir, son cartesianas, pero mejor dicho, Cartesio, ya lo he dicho, estudió con los jesuitas. O es decir, son más bien matemáticamente pensadas, porque los jesuitas daban mucha importancia a la matemática, porque era el primer grado de abstracción. Hay que leer el texto de los coimbricenses, que eran 8 tomos de filosofía, que era como una enciclopedia filosófica, que leyeron todos los filósofos del siglo XVII en Europa, incluyendo Descartes. Y en este texto empezaban también con un tratado de matemática. Entonces, el pueblito era un tablero de ajedrez. Tenía un muro, tenía cuadras, tenía la escuela, tenía, claro, el templo, la plaza, tenía el lugar de la alcaldía, y estaba organizado. Y los indígenas eran los que elegían todas sus autoridades. Ahí sí que se cumplía aquello de que los zapatistas nos hablan de que ejercían un poder obediencial, porque elegían todas las funciones de la reducción, pero para cumplir lo que la asamblea de ese pueblo iba decidiendo. Los jesuitas, claro, se encargaban de apoyar el proceso, dar indicaciones, y claro, como era pensado como una misión, ellos, entre comillas, evangelizaban, cristianizaban a los indígenas, pero respetaban sus costumbres. Eso es lo más interesante de esto, que era un comunismo completo. Y esto es lo que van a referir los jesuitas expulsados en sus relatos sobre las reducciones, que va a dar motivo a los primeros socialistas utópicos del fin del siglo XVIII. ¿De dónde va a surgir la idea del socialismo? Es decir, insisto, que estas reducciones son el primer capítulo
del socialismo en Occidente y en la modernidad, pero pensando las cosas desde un contexto político completamente diferente. Lo que ellos proponían a los indígenas era justamente reducirse, o es decir, situarse en algún lugar estable, es decir, transformarse en sedentarios, porque ellos se movilizaban por las selvas, eran los tupi guaraní, desde Paraguay hasta Belén, es decir, atravesando 5 millones de kilómetros cuadrados, que es la enorme cuenca del Orinoco, del Amazonas y también del Plata, es decir, unas regiones inmensas de indígenas tupi guaraní, que todavía existen, muchísimos, y algunos casi sin contacto con la civilización, diríamos así. Entonces, fue un trasvasamiento de una cultura semi-nómade y semi-sedentaria, pero no urbana, a una cultura urbana, pero ahora de propiedad común. Entonces, ahí habría que ir viendo la organización de esa sociedad, porque fue de un gran esplendor. Tenían construcciones muy grandes. Hay templos todavía que en medio de las selvas uno ve muros de 4 metros de ancho, templos enormes que construyeron. No solo eso, tenían grandes coros de 4 o 5 voces. Ellos mismos construían el arpa, el violín y los instrumentos, y un grupo, por ejemplo, de niños indígenas de las reducciones llegaron a Buenos Aires por una festividad y cantaron en un coro de 3 voces, con arpas y violines y demás, y los colonos españoles de Buenos Aires quedaron atónitos ante eso y pidieron que si algún jesuita no venía a educar sus hijos a ese nivel, el que lo había educado era un músico que venía de Viena y se había hecho jesuita, era un vienés. Entonces, los coros de las reducciones eran cuasi celestiales, eran realmente una música impresionante, y todavía hoy, en Paraguay, el arpa es un instrumento popular. Yo he visto niños de 6 años tocar el arpa. No la guitarra solo, sino el arpa, que parece algo más sofisticado. Llegaban todos a la escuela y todos eran alfabetizados. 100%. Todos los niños seguían enseñanza obligatoria en las escuelas y podían leer y escribir. Pero no fue solo eso, sino que como estaban entre el Plata y lo que va a ser Brasil, las costas ocupadas por los portugueses, estas regiones eran portuguesas y el Plata era español. Entonces, toda esta región era una región que venían lo que se llamaban los bandeirantes, que eran portugueses transformados en bandas que esclavizaban a indígenas y los vendían como esclavos en las costas del Brasil, los bandeirantes. Bandeirantes viene de bandera. Iban con una bandera adelante la tropa de 4, 5, 50 bandeirantes y se metían en las selvas y esclavizaban a los indígenas y se los llevaban y los vendían como si fueran africanos. Y entonces los jesuitas pidieron al rey el permiso de defenderse por las armas y el rey se lo permitió. Y entonces construían sus fusiles y también su pólvora y hicieron ejércitos, con lo cual hicieron la frontera entre Brasil y lo que va a ser el Plata, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el Río de la Plata o Argentina.
ellos fueron los que protegieron esa zona en la que no entraba ningún español. Ahí reinaban las reducciones. Y es interesante, hace poco me decían en un congreso de que, no sé si ya lo referí en alguna clase, pero un gran militar, que es el Hidalgo del Sur, San Martín, pues fue de origen también indígena, aunque se pasó de que su padre era un español, pero parece que por los datos de bautismo y demás, su padre y su madre fueron indígenas. Él pasó a España, fue un militar de carrera, luchó contra Napoleón, volvió al Río de la Plata y formó un grupo que todavía hoy es lo más selecto del ejército argentino, se llaman los granaderos. Pero lo que no sabía antes, que los 120 granaderos eran también sus herederos, miembros de las reducciones jesuíticas. O es decir, que los que habían defendido realmente con sus vidas el Plata era gente que había sabido formar parte de un ejército con el cual la comunidad se defendía de los banderantes y de los colonos del Paraguay, y de esta manera tuvieron durante un siglo y medio total independencia y pudieron organizarse políticamente y económicamente, porque realmente, como protegían sus ganados, tenían a la mano pues alimento, entraron a trabajar con cosechar el trigo, tenían depósitos, estaban perfectamente organizados, y claro, lentamente otras tribus nómades o seminómades iban incorporando y fundando nuevas reducciones, que fueron muchas, fueron más de 20, con más de 500.000 de participantes. Realmente una sociedad interesante para ser tomada como una organización política en el contexto de la modernidad, pero completamente distinta. El primer punto es aquello de la comunidad de bienes. Los indígenas tenían todo en común. Y esto no, como les digo, por una propuesta jesuita, sino era el modo de estos indios recolectores de vida, que lograban tener acumulación muy grande de alimentos. Llegaban a veces hasta un ejército, un grupo español con 500 soldados, y ellos podían darle de comer. Es decir, que tenían ciertos sistemas de recolección y de aprovisionamiento, pero ahora lo habían hecho mucho más extendido. Tenían comunidad de bienes, tenían educación, como les digo, para todos. Era una alfabetización 100% de la población, y sabían leer, tenían imprentas, publicaban libros y publicaban clásicos y además propios y en guaraní. Y entonces era realmente un grupo de una educación ya superior a lo de los españoles de la época. Además, estaba todo muy organizado desde la mañana. Era como una gran comunidad que se ponía a trabajar. Tocaban la campana a tal hora, iban al campo, volvían. Era una organización del trabajo económica sumamente eficiente. Tenían
hacer, afirmar aquello que la modernidad despreció en las culturas. Atiendan este concepto porque si no, no entienden lo que significa transmodernidad. La modernidad dejó fuera las lenguas, muchos sistemas económicos, políticos, culturas, filosofías, literaturas, de todas las otras culturas que fueron constituidas como colonias. Entonces, el esquema es un poco así. La modernidad incluyó de las otras culturas ciertos elementos, aquí, acá, estos, y de ahí fue los archivos con los que hizo su propio invento, y cuidado, inventos realmente importantes y novedosos. Voy a decir, la modernidad no es cualquier cosa, es algo que estamos viviendo. Pero dejó fuera muchos elementos de las culturas. Y cuando estas culturas empiezan ahora a tomar conciencia de aquello que la modernidad dejó fuera y vuelven a verle su valor, entonces de pronto un chino dice, lo que estamos aplicando es la tradicional meritocracia mandarín de origen confuciano. Y entonces están volviendo a su pasado. Y desde el pasado de la China, absorbiendo de la modernidad, parte de lo que ellos pusieron, los chinos más que nadie, porque los chinos empezaron la revolución industrial antes que los europeos, estaban mucho más avanzados tecnológicamente, ya lo he explicado muchas veces, se olvidaron de eso, pero ahora lo están recuperando. Eso que están haciendo es un desarrollo de la China. Pero va a pasar un poco lo mismo en las otras culturas. Latinoamérica incluida. Pero vean desde dónde hago yo las flechitas. Lo hago desde lo no incluido en la modernidad. Pero además en diálogo con la modernidad. Y sin negar la modernidad, superarla en una nueva edad histórica. Es complejo, no es tan simple, pero supone que las culturas van a empezar a ser expresadas en el futuro y van a partir desde su propia tradición, asimilando lo que crean conveniente de la modernidad y haciendo algo nuevo. La China sería un ejemplo y la India otro. Enormes por su población y en el caso de la China, porque realmente fue una cultura que lanzó la modernidad y que luego ellos mismos se negaron porque aceptaron la visión moderna de la historia y de las culturas y pasaron a olvidar su pasado y ser colonizados mentalmente. Entonces, descolonizarse significa recuperar lo propio, ver las limitaciones de la modernidad, pero al mismo tiempo aceptar y dialogar con los elementos que tenemos que recuperar de ella. Pero ahora entonces haríamos una tarea simétrica, como diría Carlos Toapel, que murió la semana pasada, simétrica para un nuevo mundo, y ese nuevo mundo va a ser distinto al actual, porque como vamos no vamos a resistir. Y el punto fuerte de referencia es el ecológico. La civilización no puede seguir como está. Entonces, tendremos que hacer una crítica a los efectos negativos de la modernidad que nos lleva al suicidio colectivo. Tendremos que volverlos sobre lo nuestro que nosotros mismos hemos despreciado. Por eso me llamó la atención un especialista de China que dijera, bueno, no somos demócratas, aplicamos por ahora otro sistema. No quiere decir que yo esté de acuerdo.
Es lo que dijo el chino. Una meritocracia, pero cuando dijo confuciana, ahí sí dije yo, opa, eso no lo había escuchado nunca. Oye, ¿y por qué Confucio? Porque ya el imperio chino, en el 2200, es decir, en el 200 antes de la era común, eligió entre los muchos filósofos que había, cientos, a Confucio. No crean ustedes que fue el más importante de todos según la opinión de la época. Fue un filósofo del siglo VI, V, IV, pero fue elegido por el imperio, porque le venía, pero muy bien, a la idea de la unidad del imperio, porque el confucianismo es una filosofía política, no es una religión, que habla del individuo que debe ser honesto, virtuoso, como individuo, en la familia, en el pueblo, en la región y en el imperio. Y luego el imperio debe ser virtuoso y debe ser el fundamento de la región, del Estado, de la familia y del individuo. Va y vuelve dialécticamente. Y claro, es una filosofía del orden y es una filosofía de la obediencia y donde todo el mundo cumple sus funciones, incluido el emperador también cumple sus funciones, no tiene las que quiere, sino las que debe cumplir, y él también es obediente a las costumbres. Esa filosofía le viene muy bien a un estalinista, es casi el estalinismo. Entonces, es China, pero al mismo tiempo está de acuerdo con lo que empezó a funcionar. Por ahora, no quiero hacer una apología a la China, porque tiene también sus efectos negativos. Los niños, por ejemplo, en China están histéricos por el tema de la competencia. Ahí, como durante una generación, las familias tuvieron un niño, el papá y la mamá se realizaba completamente en un solo niño, al cual querían hacer el depositario de todos sus ideales. Y entonces al pobrecito, si decía, quiero tocar la música, lo ponían como un Beethoven a los 4 años a estudiar, a tocar el piano, y después de una disciplina china, salía un pianista fenomenal, uno cada 40 millones. Como tienen muchos millones, salen muy buenos algunos. Pero, pobre chico, ¿no? Entonces, no quiero yo decir que hago la apología de los chinos, pero lo que sí digo es que ahí hay una gran cultura que había desaparecido en la historia y de pronto aparece, y aparece de una manera tan creativa que se transforma en el primer productor de mercancías en la tierra, lo cual en el problema ecológico es nefasto. Y si todos los chinos llegan a tener un auto, pues se explota la tierra. Es lo que en un diálogo con Apple yo le decía, ¿usted cree que toda la humanidad puede cumplir el grado de desarrollo de Europa? No puede, necesitamos 5 planetas Tierra. Pero entonces hay que decir que los europeos tendrían que reducir su estándar de vida y de consumo para gastar menos energía como debieran hacerlo toda la humanidad. Pero ellos no, ellos lo que querrían es seguir con su estándar, igual que los norteamericanos, e impedir a los otros que se igualen. Pero eso no lo pueden hacer. Entonces todos quieren llegar al mismo nivel y explota la Tierra. Esa es la modernidad. Ese es el dilema en que estamos. Y entonces de pronto las reducciones jesuíticas o las comunidades originarias, donde la vida no es un progreso, sino que es una permanencia, una felicidad que no exige el progreso, sino la felicidad comunitaria del presente. En la tesis que hemos ahora discutido de Bernardo Cortés,
él hablaba del tema del mesianismo como la ruptura ante un tiempo lineal, pero la ruptura no en un sentido hegeliano del progreso, sino de la permanencia presente de la realización humana. El indígena más bien vive la armonía de una eternidad en su presente y es capaz de ser feliz sin cifrar su felicidad en estar mañana con un mejor auto, una casa más grande y más dinero, sino ser feliz cumpliendo con las exigencias comunitarias y compartiendo con los demás esa felicidad que no necesita progreso, pero sí estabilidad y reproducción de las condiciones para tener una vida feliz. Pero no significa aumento cuantitativo. Cuando hay aumento cuantitativo hay destrucción entrópico y llegamos a un momento en que algunos no van a poder ya vivir y van a tener que morir, o la humanidad como tal. Tenemos que cambiar el proyecto y en eso nos sirven otras culturas que no fueron carcomidas por la patología del progreso, el gran mito del occidente. Y Walter Benjamin apunta a eso, poner freno y más bien inaugurar el presente que cumple con el pasado, pero que no piensas en un futuro cuantitativamente progresivo, que lo que lleva es a la destrucción. Es toda una transformación de la subjetividad completa. Y es ahí donde podemos aprender de otras experiencias técnicamente más primitivas. La tecnología también tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Y el asunto va a ser éticamente cómo subsumir las ventajas, pero criticar sus excesos. Y ahí nos van a servir otros ejemplos de vida. Esa nueva edad del mundo va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente. O la humanidad desaparecerá porque se suicidará en una competencia irracional como la que estamos lanzados. Es un tema para pensar despacito, como hacían los sabios, que debemos ser los filósofos. Si no somos nosotros, ¿quién va a parar un poco este tren que va a velocidad al precipicio? Yo tengo en mi escritorio una foto que es como la que tenía Walter Benjamin. Walter Benjamin tenía un pequeño retrato que compró por unos cuantos Deutsche Mark de la época de un buen artista, donde está el ángel que mira hacia el pasado. Y Walter Benjamin le hace todo un análisis. Yo tengo la foto de la Revolución Mexicana, donde hay una hermosa mujer que está agarrada a un tren con su pañuelo y está mirando hacia el otro lado, muy seria y muy también viendo como algo muy peligroso. Para mí es como el ángel de Walter Benjamin. Pero esta es una foto que no vale 800 Deutsche Mark, sino se compra en cualquier lado. Pero también está agarrada al tren, mirando hacia adelante, aterrada, ¿no? En plena revolución. Es una de las mujeres de la revolución. Entonces, yo estoy viéndola, pensando lo de Benjamin, pero de otra manera. Está mirando hacia el frente del tren, porque el tren va a toda carrera, y es el tren que se va al precipicio de la ecología. Y dice, tenemos que parar el tren, ¿no? Esa foto la tengo ahí puesta para pensar. Tenemos que parar la modernidad para pasar a otro tipo de sociedad. Y por eso hay que
plantear estos temas. Walter Benjamin nos ayuda muchísimo y justamente Bernardo Cortés está planteando el tema del mesianismo en Walter Benjamin, que es el que indica el tema de poner un freno. Pero justamente poner un freno al ferrocarril de la mujer que está ahí agarrada debió ser una de las del ejército de Villa, pero aterrada de lo que viene, porque el tren se va al precipicio y hay que meterle freno. Eso es un poco la situación que nos encontramos. Y hay que leer un poco el diario a la luz de esas visión. Me gustaría reacciones. Como nunca he dado, no estoy habituado, pero ustedes tampoco. A ver, ¿tú querías hablar? No. Pero a ver. Sí. Con esto que menciona de una etapa de culminación del progresismo en Latinoamérica y estas reflexiones que tenemos en torno a la transmodernidad, ¿cree usted que los programas políticos deban adaptarse a este nuevo, ¿cómo llamarlo?, paradigma de la transmodernidad? Por supuesto. Si alguien tiene que hacer esto, es la política. Porque, ¿qué es lo que proponen? En el mejor de los casos, porque no proponen nada, los políticos. Tendrían que tener un proyecto no de 4 años, de 6 años, de 10 años, de 15 años. Tendrían que tener un proyecto de un siglo, por lo menos, porque ni siquiera quizás lleguemos. Hay un cortoplacismo brutal en la política. Es ser elegido presidente o diputado o gobernador para 4 años y después que venga el diluvio. Nadie piensa lo que sigue. El proyecto político debe incluir la posibilidad del suicidio de la humanidad y por eso el tema ecopolítico es fundamental. Pero junto a él, otros. El problema del género, el problema de la raza, el problema de las culturas originarias, pero hay un trasfondo vida-muerte que se va volviendo más trágico, ¿no? Está implícito también como el desahucio del capital en El capital es el problema. El capital es cuando uno pone al muerto en un cajón. El capital es el cajón del muerto que le limita. El capital tiene un proyecto, aumento de la tasa de ganancia. Es cantidad. Son millones de dólares. Y hasta Forbes dice quién es el más millonario. Parecería que es el más humano. Bill Gates. Yo diría, es el hombre más peligroso de la Tierra. Es el que ha cuantificado al ser humano. Porque para lograr más ganancia yo debo usar cualquier tecnología y esa cualquier tecnología es la que está destruyendo la Tierra y el aumento de la temperatura y todo. Entonces, por supuesto que el capitalismo es una limitación fundamental de la modernidad. Y por eso que para mí el capitalismo y la modernidad nacen juntos y morirán juntos si no morimos la humanidad antes. No sé si la humanidad va a sobrevivir al capitalismo. Yo tengo esperanza, pero no soy optimista. Es muy distinto tener esperanza, Bloch, principio de esperanza, que ser optimista. No soy optimista, soy escéptico, pero tengo esperanza. Bueno, sería otro tema. Pero por supuesto que la política tendría que proponer grandes proyectos a largo plazo. Y entonces este decurso de la
caída fuera de vigencia de la socialdemocracia es algo natural, puesto que es, digamos, el relato marxista abrazado por el capital. La socialdemocracia, claro, siendo responsable del ejercicio del poder, redefine el proyecto en la pura factibilidad. Por eso que la pura factibilidad, o es decir, el puro hacer algo posible, no es la pretensión de justicia, es la pretensión de eficacia, en el mejor de los casos. Entonces, por gobernar, flexibilizaron el trabajo, por gobernar, aceptaron el liberalismo, por gobernar, pero no han podido superar el proyecto del capitalismo y quedaron apresados. Hay que superar eso, hay que ir más allá. Pero también el propio marxismo-leninismo en la Unión Soviética quedó atrapado por la modernidad. Ese es un descubrimiento que no es fácil de hacer. Cuando yo leo cosas mías de hace 20 años, yo pensaba el socialismo como ese proyecto superador del capitalismo. Pero ahora de pronto digo, por lo que pasa, que también ese marxismo-leninismo era moderno y en algunas cosas más moderno que el capitalismo. Mire, la planificación era racionalmente anticipar el futuro, casi matemáticamente. Pues un ideal cartesiano peor casi que la competencia. Era una ideología productivista, aumentar la producción para distribuir más y ser más felices. Nunca logró distribuir porque tenía que gastar el dinero en las armas y en esto y en aquello, claro, porque el capitalismo lo acosaba, y no llegó la distribución. Entonces no llegaba la felicidad de nadie, trabajaban para un futuro cuantificado. Cuando se cayó el muro de Berlín, ya lo he dicho más de una vez, la gente salió de la Alemania Oriental, cruzó el muro y ¿qué quiso hacer primero que nada? Comer plátanos. No había comido plátanos nunca, porque no llegaban plátanos. Entonces uno dice, así que la revolución es comer plátano. Si fuera por eso, pues los caribeños han hecho la revolución hace mucho tiempo, casi nomás que comen plátano. Entonces, ¿pero por qué? Porque realmente la distribución no se daba. Vamos a trabajar para la próxima generación cuando tengamos más bienes. Y para la próxima, entonces ya la tercera generación dijo, ya no, y se vino abajo todo. Pero tampoco es la distribución por la distribución cuantitativa, es un modo de vivir, una capacidad de ser feliz y no simplemente de tener cosas. Entonces es otra subjetividad que hay que crear, ¿no? Entonces por eso que el capital es peligroso, pero es muy eficaz. Y tecnológicamente hablando, pues, ha hecho un desarrollo fenomenal, que tendremos que aprovechar. No podemos volver al paleolítico, pero habrá que hacerlo con una nueva subjetividad. Adelante. Profesor, a propósito de la dialéctica de la modernidad, yo tengo la consulta de si existe o si usted puede ver algún sentido de la historia hacia la transmodernidad, dado que por ejemplo, en el siglo XV y en el siglo XVI se estaba produciendo algo nuevo en el mundo, ¿no? Luego de la conquista de América, nuevos circuitos comerciales, pero es el siglo XVII que se toma conciencia del proceso y se nombra, siglo XVIII con Adam Smith, que se empieza a hablar del capital, ¿no? El capitalismo, porque hasta antes, 2 siglos antes, todas estas empresas que fundan esta red global, digamos, del capitalismo comercial, tenía todavía esta idea de muchos de los que se hacían, digamos, ricos, tenían esta idea de más bien hacerse fuertes en el viejo régimen, ¿no? De la monarquía, tener el título de la nobleza, etc. Entonces, en ese sentido,
es el rol? O sea, ¿podemos jugar un rol consciente de construir algo nuevo? ¿En qué punto nos posicionamos o es que la realidad nos rebasa en este siglo? O sea, ¿existe ese sentido? Mira, en el libro Eros y Civilización, Marcuse dice que la estética tiene como lo propio la creación de lo nuevo, por la fantasía. El artista es creador de lo nuevo. Yo digo, ¿es creador de lo nuevo o descubre lo oculto, ya existente? Es decir, Van Gogh hace un nuevo tipo de pintura o se va al Polinesia y ve al pájaro, a la mujer, a plantas y pinta lo real. Pero no, el europeo nunca había visto una cosa así, ni esos colores, pero estaban. Es decir, que en realidad no los inventó, los descubrió. Entonces, más que Eros y Civilización de Marcuse, es la fantasía del artista que crea. Ya están muchas veces dadas las cosas ocultas. Y yo digo, ese futuro ya está oculto, presente en aquello que la modernidad ha excluido. Esa vida comunitaria de aquellos indígenas están en el pasado, pero en cierta manera están hoy diciéndome que es posible vivir completamente de otra manera, ser felices y no tener los instrumentos que tengo, y si los busco bien a los instrumentos que tengo y los que sirvieran, quizás fuera mejor todavía, pero ellos ya tenían una calidad de vida que uno quizás la ha perdido en gran parte. Vivían en la naturaleza, con la gente, los pájaros. El guaraní canta de una manera maravillosa, realmente. Tienen un oído a la música muy grande, pero imitan mucho a los pájaros. Y hay mucho pájaro ahí en las selvas amazónicas. Entonces, diríamos, hoy un hombre moderno diría, quiero trabajar para después jubilarme y irme a un lugar idílico donde puedo vivir los últimos años. Y eso, Bertolt Brecht tiene una pequeña historia sobre ese punto. Dice que llega el europeo a una playa así tropical y encuentra a alguien en una hamaca que está durmiendo, ¿no? Y entonces dice, mire, entonces le pregunta, ¿y usted no está trabajando? No, dice, no estoy trabajando. Pero si usted trabajara podría pescar muchos. Sí, dice, ¿y para qué? Y bueno, porque usted podría sacar más pescado y hacer una compañía de pesca. ¿Para qué? Y porque entonces podría tener dinero y usted podría comprar. ¿Y para qué? Y bueno, para poder usted ser feliz y todo. Y al fin dice, ¿para qué? Bueno, para poder gozar. Dice, ya estoy gozando. Es una cosa de Bertolt. Y entonces el otro que estaba de vacaciones, y el otro estaba tirado en su hamaca, ¿no? De vacaciones toda la vida. ¿Para qué? Claro, es una parodia, es un exceso, pero algo tiene de real. En el fondo esa gente tenía todavía una vida que nosotros decimos en contacto con la naturaleza, en contacto con, y que ya lo hemos perdido. Y cuando uno ve en Francia se llaman los HLM, y ahora están en todas las ciudades de estas que están haciendo los chinos, 40 pisos, departamentos de 40 metros, donde viven 2 personas. Bueno, casi como las gallinas que ponen huevo, y ponen huevo todos los días, y tienen 30 centímetros por 40, ahí la pobre gallina, ¿no? No es la gallina que iba por el campo, comía de todo, y los huevos tenían otro gusto. Estamos en una situación, yo no quiero negar lo positivo de la modernidad, pero me pregunto cómo hacemos para recuperar lo positivo de la modernidad y recuperar todo lo que nos ha hecho perder la modernidad y cambiar esa subjetividad que
vivimos en el futuro y no el presente. Por eso Benjamín dice, el asunto es vivir el presente desde el pasado. Y entonces ahí tenemos que pensar estas cosas más lentamente, ¿sí? Esta noción esta noción que sugiere transmodernidad me parece muy sugerente y yo quería preguntarle, yo vengo del ambiente estadounidense en contra de Trump, ¿no? De todo este movimiento feminista, porque fui a trabajar con Linda Alcock y justo me mencionó que a ella le ha costado mucho trabajo hacer entender a toda esta izquierda norteamericana la noción de transmodernidad. Y yo lo que vi es que todo el movimiento anti-Trump, todo el paro de mujeres, justamente está siendo protagonizado por muchas feministas que empezaron hace 30, 40 años a tener alguna necesidad de estar en contra del capitalismo. Sin embargo, ahora se está promoviendo un feminismo por el 99%, así se llama, un feminismo para el 99% de la... Un feminismo para... Para el 99%. Feminism for 99%. Y el principio de estos movimientos políticos que encabeza Angela Davis, Nancy Fraser, otra italiana que se llama Cinzia Arruza, es vincular un movimiento que al inicio era de minorías con otras minorías. Entonces ahorita en las asambleas donde estuvimos está gente del movimiento de Black Lives Matter y hay mucha gente también de Cosecha, que es un movimiento de mexicanos, protagonizado por mexicanos, que están siendo deportados y que están organizándose. Yo estuve específicamente en la ciudad de Nueva York, pero yo comentaba mucho con Linda Alcock que veíamos también que el paradigma de toda esta gente no deja de ser muy dentro de la modernidad, ¿no? O sea, porque aunque quieran pensar en la diferencia de raza y la diferencia de clase, que es, digamos, el principio del feminismo y de los movimientos negros, no tienen un panorama de esto que usted llama, la preocupación por lo que está más allá de Occidente o de la modernidad, ¿no? Entonces quería saber si su noción de modernidad tiene que ver con un regreso al pasado o tiene que ver con un más allá de Occidente, o si también lo podría usted vincular con estas luchas de movimientos, por ejemplo, negros, o de los movimientos de las minorías en Estados Unidos, o cómo ven eso. No, sería un pluriverso, como lo dice Miñolo y yo, no un universo futuro. La humanidad que viene no va a ser una cultura que hable inglés, cuyo clásico literato sea Shakespeare, etc. Cuyo músico fundamental sea Beethoven, y el pintor que uno se imagina es Leonardo da Vinci, y la iglesia más bonita es Notre Dame, y bueno, ya está todo bien definido. No va a ser eso, porque ahí no está lo chino, no está lo indostánico, no se ve lo bantú, no se ve lo inca, ni lo azteca, ni lo latinoamericano, no está casi, está el 1%, el 99% no está presente. Por eso esto supone recuperar lo propio. Y entonces crear un mundo poli, no uni, poliverso. Pero ahí por eso la analogía sirve, porque vamos a tener muchas cosas de semejante, pero vamos a tener una distinción de una larga tradición milenaria, pero aún en lo que tengamos de común no va a ser unívoco, va a ser semejante. Y en Polonia ahora, toda la semana, era el tema de la similarity y no la identity y todo esto, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar aún en un feminismo que responda a muchas subjetividades, pero que tenga algo de semejante. En ese sentido, la hipótesis de la analogía para el feminismo funciona, ahora ya lo veo clarísimo, ¿no? Porque, por supuesto, el feminismo afro, y no solamente negro norteamericano como color, sino como cultura,
Y ya cuando digo afro, ya no digo ni raza, digo cultura, que es una música, es una narrativa, es un arte distinto, es una organización política, es una comida, todo muy distinto que un chino, que un alemán, que un norteamericano. La transmodernidad va a ser un mundo de mayor tolerancia por conocimiento de los otros. Me han invitado una asamblea que va a haber de estudiantes de filosofía en Tijuana, y me han invitado y lo voy a tomar muy en serio. Yo creo que los estudiantes de filosofía tienen que hacer un manifiesto. Los estudiantes, pues los profesores ya están perdidos, ya no se puede contar con ellos. Los estudiantes que digan, queremos terminar con la univocidad de la modernidad eurocéntrica en los estudios de filosofía, y tenemos que empezar a pensar en lo propio desde nuestras culturas. Hay que hacer un cambio radical de programas de estudios. Tenemos que saber qué han hecho los chinos, los indostánicos, los árabes, los bantúes y demás con sus filosofías para poder leer el diario. Porque si yo sé Platón y no sé Confucio, pues me quedé con el 1% y no el 99%, que son los confucianos, los Upanishads, los mitos africanos y Huitzilopochtli y sus sabios, ¿no? Entonces, tenemos que romper el esquema. Y ahora, Linda Alcoff, que es una gran pensadora norteamericana y también feminista, especialista en el tema de la identidad, pero la identidad en el sentido de la analogía, porque es la identidad de lo distinto. No es en realidad la identidad y la diferencia. Bueno, tiene un artículo sobre la transmodernidad en la revista Transmodernity en el internet. Pongan Transmodernity en inglés y busquen Linda Alcoff con 2 F. Y ella hace una reflexión sobre la transmodernidad desde la filosofía norteamericana. Y bueno, buenísima, porque entonces dice de una manera el tema que yo no lo puedo decir, porque lo dice desde Estados Unidos, que yo no lo puedo decir, pero dice exactamente el tema. Y así se va diciendo ya lentamente en otras partes. El tema está creciendo, porque el mundo que viene no puede ser universal, tiene que ser pluriversal y tiene que ser tolerante de lo que los otros piensan, pero que yo ya tengo conocimiento y sé cómo dialogar con ese otro para avanzar. Pero no podemos dialogar ahora porque no sabemos nada. Sabemos nomás de una línea griego, medieval, europeo, y que no nos saquen del 1%. Claro, es un poquito más del 1, llega al 15% de la población, pero en riqueza es el 1 o menos todavía. Pero aún en población, esa línea Platón, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, Habermas, es el 15% de la humanidad, y el otro 85% no sabe nada de eso y no entiende nada de eso. Y nosotros entonces estamos repitiendo. Tenemos que romper con eso definitivamente en nuestras facultades de filosofía. Y por eso acepté el participar en este Congreso de Estudiantes de Filosofía, a ver si por los estudiantes empezamos a cambiar las facultades completamente conservadoras que tenemos. Bueno, me pasé de tiempo porque hoy vengo atrasado. Y entonces, cada uno entrega un trabajo de unas 10 a 15 páginas, que más la asistencia que han tenido, es muy poco para dar nota, pero en fin, los que estén inscritos tendrán una nota. Hagan lo mejor que puedan. ¿Cuándo nos reunimos? ¿El próximo miércoles? O no sé hasta qué momento se entregan, hasta qué fecha habrá de entregar notas. Yo soy el menos
burocráticos los profesores, no sé nunca nada. Jorge, ¿tú tienes idea? Es hasta tenemos más o menos ¿Qué día? finales de junio más o menos. Ah, bueno. Entonces, hoy es 31. El próximo miércoles es 6. El 13. ¿Estará todavía? Bueno. Un trabajo de 10 a 15 páginas sobre un tema que hemos tratado en el curso. Comprométanse, usan la bibliografía de la que se ha ido citando o en la que encuentren. Y aquí, a las 12 horas del día. Las actas se firman del 29 de mayo al 20 de junio. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, yo desearía poder presentar el 20. Por lo tanto, es el 13. El miércoles 13, aquí a las 12, los que quieren nota. Los que quieren nota, aunque no estén inscritos, yo siempre les doy un papel, una constancia de haber hecho el curso, que cada uno lo puede usar según su necesidad. Pero para hacerlo habría que cumplir la exigencia de traer un trabajo. Porque por pura presencia no lo voy a dar. Quiero al menos la disciplina de haber hecho un esfuerzo. Y el próximo semestre, yo en realidad en la UAM tengo semestre sabático. Entonces, en la UNAM no creo que pueda dictar clase porque me van a tirar de las orejas diciendo tienes sabático y cómo das clases. Pero te voy a dar de todas maneras clase, aunque no esté el curso en los miércoles del próximo semestre. Y voy a volver a dar, porque estamos trabajando en equipo, el tercer tomo de la política, que también es tercera sección de la política, y entonces voy a dictar aquí de nuevo la política para terminarla, y espero que también el equipo que hemos formado la publiquemos, y así termino con la política y paso a otros temas, el de la modernidad y la estética. Siempre prometo la estética y nunca la hago, pero hay que hacerla. Entonces, quedamos así. Yo te vi a Ah, mira. Creo que le quedó bonito al diseñador. Bárbaro. Lunes 12 de junio.